continuamos ahora terminando la técnica y Federico va a hacer una aclaración si entró. Bueno, lo que me pidió Federico que aclaráramos es que siempre que estamos haciendo trabajos en hematología, en el laboratorio, nos valemos de técnicas, de kits o bien del microscopio, pero siempre la microscopía va a ser de nivel óptico. No vamos a estar trabajando con microscopía electrónica. Él me pedía que aclare esto porque entonces vamos a sostener siempre este criterio de dividir a los leucocitos en granulocitos y agranulocitos, porque en microscopía óptica no se observan los gránulos en los citoplasmas de los granulocitos, así que eso me estaba pidiendo él que aclaráramos, que no se confundan, que aunque los estudios con mayor resolución muestren componentes internos tipo gránulos, que los agranulocitos se sostienen y los granulocitos también, y se pide esa clasificación siempre. Bueno, entonces, continuamos con la parte de la técnica, un minutito más, diciendo entonces que una vez que la sangre ha sido obtenida, anticoagulada, centrifugada hasta altas RPM o revoluciones por minuto durante unos cuantos minutos, uno va a obtener que la parte celular, los glóbulos rojos, los blancos, se van a ir al fondo del tubo y va a quedar como un sobrenadante el plasma sanguíneo y vamos a poder observar en primer lugar que la masa hemática o masa globular, como también se le denomina a esta porción de células que quedan en el fondo del tubo, es aproximadamente la mitad del volumen total de sangre que hemos puesto en el tubo, o un poquitito menos. Por lo tanto, ya podemos pedir que cuando ustedes si dibujan un tubo con sangre en el interior, si está centrifugada, más o menos a la mitad del contenido en la separación de la masa globular o hemática o masa celular del plasma sobrenadante. Dentro de las células, en este caso, por el tamaño y la dificultad de descender abajo del tubo, o si estamos en la centrífuga, retirarse al extremo del tubo, vamos a encontrar que los glóbulos blancos tienen más dificultad para bajar con la gravedad que los glóbulos rojos. Entonces, se dibujan los glóbulos rojos, que así quedan en el tubo, con una capa muy delgada de glóbulos blancos o leucocitos arriba. Y recién luego dibujamos el plasma. Bien. De aquí, otra cosa que les quiero mostrar es la técnica más común, básica, para echarle una primera mirada a la sangre de un individuo es, una vez que hemos obtenido con la jeringa o con una lanceta la gotita, si la hemos anticoagulado, es colocarla en un portaobjetos y observarla al microscopio, lo cual se denomina frotis sanguíneo. Y bueno, acá yo les había preparado, se los busco, la técnica del frotis, que es esta. Se coloca un portaobjetos, por supuesto, bien limpio. Se coloca en el portaobjetos una pequeña gota de la sangre que se quiere observar, anticoagulada por supuesto, y se coloca otro portaobjetos con un ángulo de 45 grados aproximadamente, o sea, bien inclinadito y limpio también, por
digamos, delante de la gota. Sin variar el ángulo, lo arrastramos al que está arriba, al portaobjetos de arriba, hasta que toca la gota. Y paramos, no seguimos, paramos porque ahí la gota, por capilaridad, se va a extender a lo largo de la unión entre los dos portaobjetos. Y una vez que ocurrió eso, que es bastante rápido, ahí sí volvemos hacia atrás con el portaobjetos sin miedo, sin apretar, lo desplazamos de nuevo hacia atrás y eso hace la extensión de la gota. Es decir, que deja un gran acúmulo de sangre en donde estaban unidos los dos vidrios y va separando el líquido con las células hasta que llega una zona en donde yo no veo nada, pero que al microscopio sí se van a observar las células más distanciadas unas con otras, generando esta imagen que es la imagen típica de un frotis sanguíneo. Frotis es extendido sanguíneo. Cosas para ver acá. En principio no hay mucho para ver. Yo diría, bueno, entonces yo observo un montón de celulitas redondeadas sin núcleo, que eso deben ser los glóbulos rojos, y otras que tienen núcleo lobulado y mayor tamaño, entonces esos deben ser los glóbulos blancos. Y es así. Pero hay mucho para ver acá. En principio, si yo calculo la cantidad de líquido que tengo entre medio, o sea, como espacios vacíos, visto acá, que sería el plasma, me voy a dar cuenta que más o menos, o tiene que ser más o menos, algo como parecido a la cantidad de células. O sea, se repetiría en principio un poco lo de los tubos. Más o menos una mitad de líquido y más o menos una mitad de área está cubierta por las células. En segundo lugar, la mayor parte de las células son eritrocitos o hematíes y muy pocos glóbulos blancos en proporción a los glóbulos rojos. Y entre los glóbulos blancos observo más polimorfonucleares y granulocitos que agranulocitos. Bien, también es muy importante ver que los frotis no son todos iguales. Este es uno, pero este también es un frotis. Y uno dice, bueno, hay diferencias en la coloración de fondo, en la coloración, en cómo se ven las células. En este caso, con el microscopio se ha buscado un campo donde haya varios glóbulos blancos, y de nuevo se repite esto de ver muchos granulocitos polimorfonucleares, y en principio acá no habría una coloración que nos permita diferenciar, por ejemplo, colores de citoplasmas, pero sí nos está permitiendo hacer un muy buen análisis de la proporción de citoplasma y de la pignosis o el grado de compactación de la cromatina que tienen estas células. Bien. Ahora pasamos a esta imagen que es muy similar a lo de Silverton, después voy a mostrar lo de Silverton, pero acá está bien didáctico el tema de cuánto es la proporción normal promedio en adultos del plasma con respecto a la masa celular. Dije que eran similares, que el plasma era más o menos la mitad de la sangre total, pero que podíamos decir que puede ser un poquito más, o que las células pueden ser un poquito menos de la mitad. Esto es cierto, el plasma suele ser el 53%, el 55%, y las células ser el 42%, el 45%, el 47%, porque hay diferencia sexual también, y diferencia de un individuo al otro. En general, la cantidad proporcional de células que tiene la mujer es un poco menor, por lo tanto en las mujeres se observa un poquito más de plasma en proporción que en los varones. Las mujeres suelen tener 42% de células, mientras que los varones suelen tener 47 o 48% de células, y hay un rango normal.
por supuesto que cuando uno dice en la mujer es común encontrar 42, hay mujeres que vamos a encontrar 45, 47, 40, 38, y no está mal. También en los varones se pueden encontrar varones con 50%, 51%, 52% de masa globular, y también que puedan tener 42, 45, y por eso no vamos a decir que están fuera de rango. Pero está bueno tener en claro el promedio para luego hacer un rango normal alrededor de ese promedio, que siempre es más bajo para la mujer y más alto para el varón. Ahí repite que en el plasma hay agua, sales como inorgánicos, proteínas séricas y otros componentes, ¿sí? Y agrega también las funciones, ¿no? Por supuesto que el agua siempre es la base, porque es la base disolvente, amortiguadora, buffer, o que contiene las sales de los buffers, que solubiliza entonces los inorgánicos, que transporta lo que es hidrofílico, o transporta los transportadores de lo hidrofóbico, etcétera, etcétera. Proteínas plasmáticas, las funciones tantas como funciones tengan las proteínas y enzimas que encontremos en el plasma, o sea, todas, casi todas, las que no sean, por supuesto, intracelulares, y también nos va colocando en función de saber decir las principales funciones de los hematíes, que salimos ya del primario y secundario, no es solamente transportar oxígeno. Los glóbulos rojos tienen una importante función, por supuesto, en el transporte de oxígeno a los tejidos, pero también en el retiro del CO2 de los tejidos para llevarlos al pulmón o al riñón para excretar el exceso de CO2, como ya vimos cuando vimos el balance de pH. Y también hay otros transportes, porque la hemoglobina que hay dentro de los eritrocitos, o sea, el pigmento rojo que transporta el oxígeno, también transporta otras cosas. Así que los eritrocitos hacen mucho más que transportar oxígeno. También colaboran activamente con su hemoglobina, con su anhidrasa carbónica interna en el control del pH. Bueno, los leucocitos, ya sabemos, la fagocitosis de elementos extraños, la elaboración de moléculas específicas para el ataque de las moléculas o antígenos extraños, también la participación en la comunicación celular para atraer otras células de otros leucocitos, y también colaborar en las reacciones alérgicas e inflamatorias para la defensa justamente de los daños en los tejidos. Las plaquetas en la coagulación sanguínea, pero también es el primer tapizado, la primera, yo les diría que son las primeras gasas celulares para poner en tejidos rotos. Cuando los tejidos, sobre todo los endotelios de los vasos sanguíneos, se han dañado, las plaquetas son las primeras en venir y tapizar las paredes de los vasos sanguíneos, o sea que tienen un papel importante en la fragilidad capilar, en la rotura de los vasos sanguíneos, en evitar en lo posible el escape de la sangre, o sea, de los vasos, o sea, la hemorragia, y también como parte de esa función, coagular la sangre, hacerla más espesa para no perderla de los vasos. Y bueno, por supuesto, menciona todos los nutrientes circulantes, y también podríamos mencionar las excretas y todo lo que falta allí. Bueno, y ahora nos vamos a volver a la presentación de Silverton. ¿Qué dice Silverton? Una vez que hemos hablado del plasma, de las proteínas y de los leucocitos. Nos habla
de los 3 componentes celulares que ya hemos repasado, fragmentos de células, que son las plaquetas o trombocitos, los 5 tipos de leucocitos, y acá, como pedía Federico, sostiene, ¿no es cierto?, los criterios de la principal función fagocítica, como los monocitos que se transforman en macrófagos tisulares, los basófilos, que no lo dije, pero los basófilos son, cuando pasan a los tejidos, se afincan en el tejido, ya no van a volver a la sangre porque se convierten en una célula de los conectivos que se llama mastocito. El mastocito antes también se llamaba célula cebada. ¿Por qué? Porque estaba cebada, llena de granulaciones, y estas células, mastocitos, van a tener que ver con eliminar o degranularse, o sea, quitarse de adentro los gránulos para liberar las sustancias que contienen el interior, que van a ayudar a reacciones contra los elementos extraños, por ejemplo, en las alergias. Se sostiene el nombre de fagocitos para neutrófilos, mono y macrófagos. Los linfocitos, su sinonimia, que también se llaman inmunocitos, y la denominación de granulocitos para basófilos, eosinófilos y neutrófilos, y agranulocitos para monocitos y linfo. Bueno, acá de nuevo Silverton, pero ahora con mi explicación lo van a entender mucho mejor, creo. Separa las proteínas séricas o proteínas del plasma en un cuadro que trae el Silverton de la última edición, pero que los que tienen la vieja lo tienen puesto acá en la presentación. Las albúminas séricas, con todos los tipos pequeñitos que hay, son producidas por el hígado. Por eso el hígado es un órgano vital, porque si no produce las albúminas, nos está privando de la principal proteína sérica, principal no por función solamente, principal porque es la más abundante también, y porque, fíjense que las albúminas son las principales en contribuir a la presión osmótica. Si no tenemos albúminas, la sangre se vacía hacia los tejidos y no permanece, por la presión coloide-osmótica que generan fundamentalmente la albúmina, en el lecho vascular. O sea, se escaparía a los tejidos, nos haría edema y nos bajaría la presión sanguínea. Y porque las albúminas son fundamentalmente buenas y grandes transportadoras. Acá voy a tratar yo de explicar algo que espero que me lo entiendan y que nunca más se lo olviden. Espero que se vea ahí lo que voy a dibujar. Cuando tenemos alguna molécula o célula o lo que fuera, cuando el volumen es menor, o sea, acá estoy dibujando una esferita pequeña, cambia a cuando el volumen es mayor, la esfera grande. ¿Por qué? Porque relativamente este volumen menor y volumen mayor. Aunque parezca mentira, cuando yo tengo muchas de volumen menor, ¿lo ven? Y muchas de volumen mayor, si yo deseo interactuar con la superficie, supongamos que esto presentara una proteína o adhiriese alguna sustancia acá, lo voy a hacer una sustancia X en azul, proporcionalmente la superficie que me ofrecen las de menor volumen es mayor. O sea, en 3 de estas pelotitas pequeñas yo podría, por ejemplo, calzar
6 moléculas azules adheridas en la superficie de una. Por 3 podría transportar 18 moleculitas azules. ¿Se ve ahí? ¿Alguno que me diga que sí o no? ¿Alguien que hable? Sí, profe. Sí, Sí, se ve. profe, se ve. Bueno, entonces yo podría llevar en estas 18 moleculitas azules en 3 pelotitas de menor volumen. Pero estas grandotas, si hago proporcionalmente, lleno toda una pizarra de estas de chiquititas o lleno toda una pizarra de estas de grandotas y cuento la superficie, estas tienen más adentro que afuera. Entonces, proporcionalmente la superficie es menor, porque yo voy a tener menos de estas pelotas acá en una pizarra llena, y sí, quizás tenga, no sé, 12 adheridas azules a una de estas, pero voy a tener menos pelotas grandes. Por lo cual, si recuento toda la superficie que me dan estas grandes, proporcionalmente va a ser menor. Entonces, tienen menor volumen estas pequeñas, pero la superficie que me ofrecen es mayor. Mientras que las de mayor volumen, la superficie que me ofrecen es menor. ¿A qué viene esto? Viene a que las proteínas séricas, las albúminas son pequeñas y además hay mucha albúmina pequeña, mientras que las grandes proteínas globulinas, las grandes proteínas globulares, hay menos en proporción. Esto es también como el videíto ese que andaba circulando de que en un vaso se puede poner muchos granos de arena, ¿no es cierto?, con mucha superficie tocando el agua y, no sé, 4 o 5 piedras grandes que interactúan muy poco con el agua porque la superficie que ofrecen las piedras grandes va a ser menor que toda la superficie sumada de todos los granitos de arena. Entonces, esto es importante porque esa superficie cargada, transportando cosas, es mucho más importante en la albúmina, que es pequeña, y en la presión osmótica, el rol que cumple esa albúmina es mucho más importante que las grandes proteínas. Por supuesto que las grandes proteínas hacen una gran fuerza osmótica, pero en conjunto todas las albúminas ejercen una mayor, aunque sean mucho más pequeñitas. Y como transportadoras hay, por ejemplo, gases, hay, por ejemplo, metales, aniones, lípidos que se adosan, o señales que se adosan a la superficie de las proteínas y son transportadas como si se subieran a carritos, que son las proteínas séricas, y muchas sustancias van de un lado al otro, un tejido al otro en el organismo, transportadas por la albúmina sérica. Y bien, y mientras algunas de estas grandotas son transportadoras específicas. A ver, algunas de estas, por ejemplo, se especializan en el transporte del cobre. Otras pueden transportar adosado hierro. Otras cobalto, por ejemplo. Entonces, algunas de las grandes globulina séricas, como por ejemplo la ceruloplasmina, la que transporta cobre, que no me sale ahora, son transportadoras específicas de ciertos metales o de no metales o de, determinadas sustancias. Incluso algunas involuntariamente se transforman en transportadoras de toxinas que se pegan al enroscado de aminoácido en la proteína y también son transportadas de un compartimiento líquido al otro o de un tejido al otro. Bueno, vamos entonces a volver a Silverton y a decir, la gran
fábrica sintetizadora celular de las proteínas séricas es el hígado. Y por eso también decíamos un órgano vital, y por eso en las hepatitis crónicas, cirrosis, hígados grasos y demás, una de las causas de muerte o de gran enfermedad de las personas no es tanto la parte digestiva del hígado, porque incluso hasta se puede tomar un medicamento con actividad enzimática digestiva, sino lo irreemplazable es que el hígado está liberando las globulinas del plasma y una que no es globulina, pero muy importante, que es el fibrinógeno, sin el cual fibrinógeno, protrombina, que después los vamos a ver, son las principales proteínas para coagular la sangre. O sea, que ya una persona con hígado en problemas, crónicamente tiene problemas también de coagulación, y eso no solamente es importante para el hecho de que si se lastima pierda sangre en una hemorragia, sino que hace frágiles los vasos, entonces hay derramamientos microscópicos, primero internos, y luego hemorragias más grandecitas en los tejidos, y luego puede desatarse una hemorragia interna en una, por ejemplo, arteria mayor o más grande, bueno, dando lugar a los aneurismas, que es roturas de la pared de las arterias liberando la sangre al tejido donde no debería estar. Bueno, fíjense que el hígado está puesto también como generador de fibrinógeno, de las otras globulinas de múltiples tipos, y de la transferrina, que es la globulina que transporta el hierro. Muy importante el hierro, porque sin hierro no tenemos cómo armar hemoglobina. Si no tenemos hemoglobina, no podemos armar bien los glóbulos rojos, y si no tenemos glóbulos rojos, estamos en serios problemas de anemia por falta de transporte de gases respiratorios, y si no, por equilibrios también internos que necesitan el glóbulo rojo, contribuyendo al pH y todo eso. Bueno, paso entonces a la diapositiva de Silverton, donde pone la masa globular, los leucocitos y el plasma. Los valores de Silverton, del 100% del volumen que yo haya puesto de sangre, él da como aproximadamente un 58% de plasma y un 42% de masa hemática, o sea, más similar a lo que es esta técnica para la mujer. Atención, señores, con lo que voy a explicar ahora. ¿Cuánto me queda ahora? ¿Sí? Atención, mucha atención con lo que voy a explicar ahora, porque es una parte clave y que dicen mal. Siempre lo explican mal, no hay forma que lo expliquen bien. Muy pocos casos he logrado a los tirones que me digan bien esto. Lo que voy a explicar ahora, rápido, es esto. Tubo. Coloco la sangre anticoagulada, 100%. Centrifugo. Me va a quedar masa hemática o globular o celular acá abajo y plasma. No sé si se alcanza a ver, si no, díganme. Bueno, supongamos que tuviera un amarillo muy pálido, que sería para pintar acá el plasma. Entonces, tenemos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama a esta proporción? Quiero que, si no lo saben, busquen y se hagan bien la definición y demás de lo que son los valores absolutos y los valores relativos. Por favor. Cuando yo me manejo con valores absolutos, digo 10 mililitros de sangre, 4,8 mililitros de volumen sanguíneo celular
y 52 mililitros, 5,2 mililitros de plasma. Valor absoluto. Lo mismo cuando hablo de valores absolutos de células. 7.235 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre, ¿sí? Así. Cuando hablo de relativos, hablo de cuánto relativo a cuánto. Entonces aparece lo que se llaman las proporciones. Que en proporción, ¿cuál es mayor? Proporciones iguales. No estoy diciendo la cantidad absoluta, sino que estoy hablando de uno en relación al otro. Cantidades relativas. Las proporciones, la forma más común de expresarlas es en forma de porcentaje. O sea que los porcentajes, señores y señoras, y señoritas y señorites, son valores relativos, ¿sí? Entonces, esta técnica que me permite saber cuánto plasma en relación a la masa hemática hay, se llama hematocrito. Y en realidad, el hematocrito no se hace con un tubo gordo, sino que se hace con unos tubitos capilares, muy, muy finitos. Tubitos de vidrio muy, muy delgaditos, en donde se entra la gotita, la sangre, entra y sube por capilaridad. Yo veo todo rojo el tubito, ¿sí? Y van a unas centrífugas especiales donde se colocan todos los tubitos, quedan como una coronita hacia alrededor, y cuando termina la técnica, yo veo esto nada más que en un tubito muy finito. Y lo que se hace es poner ese tubito muy finito, que va a tener de nuevo la mitad roja por la masa hemática y la otra mitad clarita. Lo que se hace con ese tubito es poner una escalita al lado para medir del 100% que carga el tubito la cantidad relativa, o sea, el porcentaje que tiene de masa celular y plasma. Bueno, una vez que se recibieron todas las sangres de todos los que se han extraído esa mañana o en ese día, se cargan todos los tubitos para el hematocrito, se carga la ultracentrífuga, que carga estos tubitos finitos, se centrifuga y se lee en la escalita el 42, 45 o lo que sea, el porcentaje de la masa hemática. Cuando la persona, si es mujer, tiene 42, 45, tiene proporción normal de masa hemática con respecto al plasma, se dice que esa sangre tiene, o la técnica de hematocrito dio, normodilución. ¿Por qué dilución? Y porque el plasma diluye las células originalmente. Normodilución es cantidad normal del diluyente, que sería el plasma, o si yo hubiera puesto otros líquidos, con respecto a las células. Bien, atención. Hay casos, enfermedades o situaciones en donde la persona pierde o no gana líquidos corporales y va bajando la cantidad relativa de plasma con respecto a las células. Entonces ahora ustedes tienen que dibujar otro tubito como el anterior, sea el del hematocrito, finito u otro, y le van a agregar más masa celular. Cuando la masa celular llega a un porcentaje mayor y disminuye hacia el del plasma, por ejemplo, si llegáramos al 60% de masa celular con respecto a un 40% de plasma, ¿qué pasó? Que hubo hemoconcentración. O sea, claro, el jugo está más concentrado. Le hemos sacado líquido y tenemos más células. Hemoconcentración es cuando en el hematocrito encontramos que hay
proporcionalmente más células de lo normal, o podemos decirlo al revés también, proporcionalmente encontramos menos plasma que el normal para esas células. Bien. Finalmente, ¿cuál sería el último caso que nos queda? Borramos rojito, hacemos otro tubito. Ahí en ese tubito me ponen poquitas células y mucho plasma. Entonces, por ejemplo, tengo 37% de masa celular y 63% de plasma. Está muy diluido, mucho jugo y pocas células. Entonces, en vez de hemoconcentración o normoconcentración, se puede decir normoconcentración o normodilución también, me fui a hemodilución. Normo, hemodilución y hemoconcentración. Bien, entonces, como me queda poquito, voy a decir lo más importante de esto. Después vamos a analizar cuáles fueron las posibles causas. Pero diremos que en la hemodilución, proporcionalmente, ha ganado mucho más el plasma que la cantidad de glóbulos rojos. Los blancos casi que en esta circunstancia no los tendríamos mucho en cuenta. De nuevo, en la hemodilución, cuando yo pregunte cuáles serían los dos casos en que yo puedo encontrar hemodilución, como dos grandes casos, lo normal es que ustedes me digan, y una persona que tomó mucho líquido. Sí, tomó muchísimo líquido, pero tiene que estar así de líquido para tener esa hemodilución. No sabemos lo absoluto. O sea, a lo mejor esta persona en cantidad de células rojas totales está bien, pero se cargó de más de líquido porque, por ejemplo, no está orinando. Un problema renal. Entonces, ojo con las interpretaciones que se hacen de lo relativo llevándolo a lo absoluto. Ojo con eso. Proporcionalmente hay más plasma que células. Después hay que ver si las células están en número normal o no, para poder afirmar que este hematocrito está mal. Bueno, después vamos a continuar con este análisis y ver los casos. Y cómo pueden ser las causas que nos lleven a hemodilución o hemoconcentración. Bueno, nos vemos en la próxima. Buen fin de semana para todos. Gracias a ustedes. Y